¿Cómo estás, mi querido amigo, mi querida amiga de YouTube? En este video te vengo a hablar de si puedes tener un despertar espiritual y cómo provocarlo. En mi experiencia, el despertar espiritual no sucede por voluntad personal. El despertar espiritual sucede cuando el ego colapsa por alguna situación u otra. Yo tuve mi primer despertar espiritual a los 14 años, pasando por picos de euforia y depresión debido a un desorden alimenticio. Y en un momento de los que estaba llorando en una profunda depresión por las polaridades, ¿no?, de la euforia y la depresión. De golpe me quedé sin llanto y quedé en silencio, y ahí me di cuenta que había aparecido alguien y era lo que yo estaba buscando. Me acuerdo que estaba gritando en ese momento: necesito amor, necesito amor. Estaba enamorada de alguien, ¿verdad? Necesito amor, creo que de alguien como famoso o algo así, esas cosas de la adolescencia. Y bueno, y en ese momento fue tanto lo que lloré que tuve mi primer despertar. Fue cuando el pensador se disolvió. Quedé en silencio, quedé me descubrí que había alguien más allá atrás de la mente y del dolor, y estuve como 5 días en un estado de no hablar, no hablaba. Estaba enamorada de ese silencio, ¿verdad? No lo pude mantener por mucho tiempo porque era menor de edad y pensaron que estaba loca casi o algo así, porque o no sabía cómo controlarlo, lo que fuera. Obviamente yo no sabría cómo controlarlo porque no hablaba, no comía, solo estaba enamorada de lo que había descubierto, y todo el mundo solo me miraba a mí. Cuando iba al liceo, todo el mundo solo me miraba a mí y era como que me sentía famosa. Y yo había una parte de mí que quería mantener ese show, ¿verdad? Que quería seguir ese show. Me acuerdo que había aprendido a cómo aguantar la respiración, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Que obviamente no era por ahí, pero algo era. Bueno, luego tuve un despertar de conciencia. Disculpen el sonido, que a veces me gusta hacer videos afuera y hablo un poco bajo porque me da vergüenza que me escuche algún vecino. Pero también me da bronca por todo el cotorrerío, como el cotorrerío que hay en internet de la llama gemela y todas esas cosas. Bueno, aquí pasa lo mismo. Del despertar del divino masculino, un chiste, ¿no? La gata me está por tirar el trípode, hay muchas cosas, vení Cala, hay muchas cosas sucediendo afuera. Entonces los hago en el frente de mi casa cuando los hago afuera, porque si los hiciera en el fondo están mis perras y ahí sería totalmente imposible hacer un video. Más allá de distraerlos con estas tonterías, bueno, cuando me di cuenta de esto, mi segundo despertar espiritual, o no fue un despertar espiritual, fue un despertar de conciencia, no fue una activación del corazón. Yo a los 16 años empecé a leer Carlos Castaneda, los libros de Carlos Castaneda, porque realmente era lo único que encontraba, hay unas hormigas aquí, que encontraba que tenía algo que ver con lo que me había pasado. Por más que no sabía bien qué era lo que me había pasado, hablaba de conciencia, hablaba de sueños lúcidos, todo lo que a mí me estaba pasando, y en vez de ir al mundo y decir tú lo que estás haciendo está mal, eran unos libros que iban para el lado de donde tenía que ir, ¿verdad? Para el lado de la conciencia. Hasta que a los 17 años leí el libro de él que se llama El lado activo del infinito, que tiene un ejercicio al final del libro que se llama
la muerte es como un ejercicio para matar la identidad personal, pero explica por qué. Entonces es al final del libro. El ejercicio es un salto al abismo que se hace en un sueño lúcido, y yo salté al abismo en ese sueño lúcido. Y al otro día, cuando me desperté en el espejo, tal como lo describía el libro, en su opinión Carlos Castaneda, yo me sentí igual a como él lo describía. Me había visto en el espejo y no era yo. Era como que todas mis capas de personalidad vivida hasta ese momento, hasta los 17 años, habían muerto. Incluso mi cara parecía la del mismo demonio. Y de golpe trataba de olvidarme de eso, pero venían como reflejos y cosas que me lo hacían acordar, como cambios de conciencia, sacudones de la realidad. Además que me había convertido en percepción pura, sentía que flotaba cuando caminaba, mis sueños lúcidos habían aumentado mucho más. Y bueno, y aprendí los ejercicios de la segunda atención, que muchos de ellos están en el libro El segundo anillo del poder de Carlos Castaneda. Yo hablo de Carlos Castaneda porque fue mi mentor al darme cuenta de que no estaba loca, de que tenía más conciencia, de que estaba predispuesta a tener una muerte del ego. Desde chica sentía que iba a morir, no sabía qué es lo que iba a morir, pero algo iba a morir. Y bueno, y soñé hasta que me enterraron, soñé que me velaron, soñé con toda una ceremonia, ¿verdad? Y realmente nunca más volví a ser la misma. Y empecé a aplicar esos ejercicios de la segunda atención que se llaman parar el mundo, la mente, mirar un objeto hasta que ese objeto toma presencia y tu mente es absorbida por ese objeto, o sea, tu mente para. Es como observar un árbol y imaginarse, porque es también como un juego, que el árbol y tú están en el mismo lugar, porque la mente te va a decir que no, la mente no está en el presente, es un ejercicio para estar en el presente. El árbol está en el mismo lugar que tú, pero tú no estás en el mismo lugar que el árbol, y ahí te das cuenta que hay algo pasando, hay una interferencia entre tú y lo que está a tu alrededor. Entonces observas el objeto viviente, el ser viviente, el árbol, y puedes imaginarte que el árbol baila y que no hay viento. Me acuerdo de una canción de Iron Maiden que se llama La danza de la muerte, que hablaba de algo parecido, me parece, que algo lo llamaba de los árboles. Y todas esas cosas, ¿no?, que uno va juntando, esas informaciones. Hasta el día de hoy hago ese ejercicio. Luego vienen los sueños lúcidos. Cuando uno para el mundo vienen los sueños lúcidos, y si uno no los sabe controlar, como dije en otros videos, vienen las entidades del bajo astral. Porque la segunda atención se abre también en el portal del dormir, que por eso recomendé el libro El arte de soñar de Carlos Castaneda, todos los libros de Carlos Castaneda. Creo que no, los dos primeros no son los mejores, porque él tuvo un despertar a través de consumir una droga psicodélica o algo así. Y bueno, y luego tuve mi despertar conociendo mi reencarnación simultánea hace 1 año y medio, ¿verdad? Mi despertar de verdad, e incluso estando consciente y habiendo tenido todas esas experiencias de conciencia y parando el mundo, aún había una parte de mi ego en operación, y cuando conocí a mi llama gemela, ahí fue mi verdadero despertar espiritual. Pero yo no busqué el despertar espiritual, nunca busqué nada de esto. Lo que sí hice fue saltar al abismo y perdí mi identidad personal, la maté hasta ese momento, porque había sufrido de bullying cuando estaba en el liceo, y de golpe todo eso cambió mi identidad. Era como una persona nueva, era como lo que se dice una bruja, ¿verdad? Era realmente una bruja, ¿no? Una persona que puede cambiar la realidad.
y ahí me di cuenta que tenía mucho poder y mucha conciencia, que todos lo tenemos. Hay unos que le dan más importancia y otros que no. Yo desde muy chica, desde que tengo 6 años, tengo sueños lúcidos y viajes astrales y veía espíritus y cosas, entonces ya estaba predispuesta a que me pasara todo esto. Más allá de eso, contando un poco mi historia, cómo fue, el despertar espiritual no sucede, como dije, por voluntad personal. El despertar espiritual es básicamente darse cuenta que no somos el pensador. La mente se para en ese momento, la mente deja de ser la protagonista y se activa el alma, la conciencia, el corazón. Por ejemplo, los libros de Carlos Castaneda hablan de conciencia pura, aunque le mezcla algún relato literario. Las montañas estaban de tal color, el cielo estaba de tal color. Por eso recomiendo también el libro de Cartole, porque solo habla de conciencia y del ser. Carlos Castaneda habla mucho de la conciencia, pero también le pone como una cosa literaria, que puede ser un poco aburrida o fascinante si tienes tiempo. Pero en mi opinión le agradezco a todos estos seres porque fueron los que me salvaron y los que me hicieron ascender. Estoy en un camino, se puede decir, y ahora me doy cuenta que el camino no existía, que era solo una ilusión. Eso es parte del despertar también. No hay deja de haber un pasado y un futuro, solo vives en el presente. Se desarma la personalidad egoica del todo, no queda casi nada. Es como tu alma dice: te pongo un 40% para hacer un negocio y el resto es de tu propia voluntad, haz lo que quieras. Como en mi caso de la llama gemela, la vida me trajo a mi llama gemela para tener el despertar y luego me tocaba a mí hacer el resto, ¿no? Tomarme ascensión, desintoxicarme, entrar en estado de unión, luego la llama volvió a mi vida, bueno, todas esas cosas. Fue un trabajo muy duro, de mucha disciplina. Hay gente que tiene despertares espirituales a través de ayahuasca, que yo jamás tuve uno, porque cuando tuve mi despertar espiritual directamente sentía que mi glándula pineal estaba explotando y la vida era un sueño. La vida se vuelve un sueño. Cuando tienes un despertar te das cuenta que la realidad es una proyección interna, que no eres un ser separado. Se disuelve la ilusión de la separación, levantas el velo de Maya, como le dicen. Maya es una palabra hindú. Miren el documental Samadhi y se van a dar un poco cuenta de lo que se trata un despertar espiritual. Básicamente es eso. Ya sé que mezclé varias cosas, cosas personales, por las dudas de algún guerrero del teclado, como siempre, cosas personales con cosas objetivas, pero en mi caso no es que porque quieras tener un despertar espiritual vas a tenerlo. Viene cuando tiene que venir y viene inesperadamente y no es lindo, al principio no es lindo porque pasas por la muerte del ego, por la noche oscura del alma, y ahí es donde tu conciencia empieza a incrementarse y empieza a romperse ese huevo que es la identidad personal, ese huevo que nos mantiene en un falso ser separado. El ego y la parte mental es como una cobertura, como digo yo, es la cobertura del helado, la cobertura del chocolate, ¿no? De un helado de frutilla, por ejemplo, eso es el ego. ¿Y qué es lo que cubre el ego? ¿Qué es lo que cubre la identidad personal? ¿Qué es lo que cubre la energía metafísica que forma a el ego? Son todas memorias, retenciones desde cuando éramos niños, identidad, soy
una tarotista, soy un niño estrella, soy un niño índigo, soy de otro planeta, soy astrólogo, soy un matemático. Todo eso es identidad personal. Soy una llama gemela, es identidad personal. También todo eso que está atado a ti, que tú te haces adicto, todas tus adicciones, la adicción, bueno, a tu llama gemela, la adicción a las drogas, al sexo, a determinado grupo político, a determinada actividad, a determinada comida, a comprar cosas compulsivamente, todo eso te convierte en un ser que acumula conceptos y pensamientos que son la identidad personal. Como dije, la mente no es quien realmente somos, y cuando estamos en estado de inconsciencia pensamos que somos nuestra mente. Nuestra mente es el apego al pensamiento. Pensamos, subrayando eso irónicamente, que no podemos existir sin la mente y que la mente es quien realmente somos. ¿Y cómo vamos a solucionar una situación si no pensamos? Y cuanto más pensamos, más densos estamos y más acumulación de energía pesada y densa tenemos, y más lejos estamos de la iluminación. El despertar espiritual es darse cuenta que tenemos un cuerpo metafísico alrededor que incluye los chakras, las emociones y los pensamientos, pero es un desapego total de las emociones y los pensamientos. Los miramos pasar porque no es que van a desaparecer, no podemos resistir, pero despertamos a la resistencia de lo que es. Aceptamos la vida así como la acepta un gato o un perro, que son los mejores maestros zen, diría Eckhart Tolle. Los gatos son mis mejores maestros zen. La identidad personal pertenece solo al ser humano, y el conflicto mental solo al ser humano. ¿Acaso has visto a un árbol estresado o a un perro con ira? Son emociones humanas. Los únicos animales que pueden experimentar alguna negatividad son los animales que tienen contacto con el hombre, que es el único ser que cree que es quien no es, que cree que es su mente, porque los animales no tienen mente y las plantas tampoco, solo son. Y tú, cuando tienes el despertar, debes incrementar tu conciencia y solo ser. Y el despertar espiritual no quiere decir tirar el tarot y esperar al próximo eclipse, ni que los planetas se alineen, ni que Mercurio retrógrado me va a hacer las cosas mal y que alguien va a hacer algo contra mí, algún hechizo que me va a molestar. Todo eso es inconsciencia, porque estamos viviendo desde la energía metafísica, y la energía metafísica es parte de la mente, y la mente es inconsciencia, la mente es quien no somos. La mente no necesita sanación, la conciencia no necesita sanación, la mente sí, porque el ser humano siempre se siente roto, porque la identidad personal es limitada y lo reconoce, y siempre está buscando algo en el exterior para poder sentirse bien. Y el despertar espiritual, diría Rumi, el poeta, de no dualidad, excelente maestro espiritual, más que poeta para mí, quien mira hacia adentro despierta, quien mira hacia afuera sueña, porque la vida es solo un sueño, es
tu diseño de lo que tú tienes en tu mente y en tu estado de conciencia en el momento. Muy pocas personas hablan de la meditación, de lo importante que es aplicar la vida del Zen, más que nada, y de lo que es la conciencia. Más que nada se creen espirituales en estos círculos de YouTube, sobre todo, pero hablan más que nada de cosas metafísicas, de cristales, de tarot, de prender salvia, palo santo, de hacer todos estos rituales energéticos de limpieza, de balancear los chakras, de curar el niño interior, y todo eso no es espíritu, porque el espíritu ya está realizado. Eso es psicología que la enmascaran, le ponen la máscara de espiritualismo, espiritualidad. Y no hay nada malo en eso. Yo tiro el tarot, me gustan los cristales, me gusta aprender salvia y palo santo, y me gusta mucho la astrología y la numerología, pero eso no es la conciencia. Y voy a la psicóloga, pero la psicóloga me ayuda a poner juntas las cosas de la persona, del ser separado, de la mente. La conciencia no es terreno de la psicología ni de la sanación. Por eso uno de los grandes mitos en el viaje de las llamas gemelas, que es un mito también en él mismo, es la sanación. La conciencia no debe ser sanada, la conciencia no se sana. Es el cuerpo y la persona el que sienten que están rotos y necesitan ser sanados. Por eso, en mi experiencia, no puedes provocarte un despertar espiritual. El despertar espiritual no funciona por voluntad propia, porque la voluntad propia es una ilusión. No controlamos lo que nos va a pasar, no controlamos la inteligencia superior del universo. Si quieres empezar de repente a tener una experiencia espiritual o a incrementar tu conciencia, el único camino aquí es la meditación, porque la meditación, como diría Michael Singer, es el camino de la no mente. Es la única manera de que tú estás desconectado de tu mente, y tu mente es el sueño, tu mente es la energía del yo, y el yo es el sueño, es el velo de Maya. Espero que este video no haya sido muy confuso. Hago lo mejor, lo que puedo, me sale como me sale. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Si tienen alguna duda, me pueden comunicar, ya saben, a comunidad. Tengo sesiones privadas que ofrezco, muy accesibles, y me adapto a los horarios en cualquier parte del mundo que estén. Sé que me miran de muchos países de habla hispana. No tengo ningún problema en amoldarme a sus horarios y estar aquí para ayudarlos de la manera que sea que haya sido su despertar espiritual. Les mando un beso enorme, y si están mirando este video como me pasó a mí antes de tener mi despertar espiritual, es porque quizás estén por tener uno, porque si no, no estarían mirando este tipo de información. Les mando un beso enorme desde Montevideo, Uruguay. Los quiero mucho, las quiero mucho. Creo que lo más importante para mí no lo hago desde algo egoico, sino lo hago desde una conciencia colectiva, desde una conciencia de unión. Uso mi cuerpo como un vehículo para expresión de lo divino, para incrementar la conciencia, para que todos seamos parte de este crecimiento de la nueva tierra de Gaia, para que todos nos demos cuenta que somos hijos de Gaia y que somos seres mágicos
que tenemos todo el poder dentro de nosotros. Recuerden, la separación es una ilusión. Todo lo que buscas realmente eres tú. Namaste.